Paloma Duarte pensó que estaba compartiendo secretos con su mejor amiga, pero pronto se dio cuenta de que le había revelado sus fantasías más prohibidas, nada menos que a su propio jefe. Lo que comenzó como un momento de vergüenza se transformó en una pasión incontrolable, aderezada con provocaciones, momentos íntimos, una fiesta memorable y un amor que ni la lluvia más intensa pudo apagar. Pónganse cómodos para esta historia, porque el romance se apoderó de todo. Antes de empezar, cuéntenme en los comentarios de qué ciudad nos están viendo. Y no se olviden de suscribirse al canal y dejar ese like para ayudarme a seguir trayendo historias increíbles como esta. Ahora, prepárense para una montaña rusa de emociones. El sol de la tarde del domingo se filtraba por las cortinas del apartamento en Malasaña, creando franjas doradas en el suelo de madera clara. Paloma Duarte estiró los brazos, todavía envuelta en su bata de felpa, mientras el aroma del café recién hecho perfumaba el ambiente. A sus 26 años, había construido una rutina perfecta. Los domingos eran sagrados, dedicados al descanso y a las conversaciones interminables con Ana, su mejor amiga desde los tiempos de la universidad. Pero este domingo sería diferente, muy diferente. Mientras removía el azúcar en su taza, un recuerdo repentino la hizo sonrojar. El sueño de la noche anterior volvió con toda su fuerza, cada detalle tan nítido como si aún estuviera sucediendo. Javier Machado, su jefe de 32 años, director comercial de la empresa donde ella trabajaba como gerente de proyectos en el distrito de Salamanca. En el sueño, él llevaba esa camisa gris que siempre marcaba perfectamente sus definidos músculos. «Dios mío, Paloma, tienes que controlarte», se murmuró a sí misma, pero la sonrisa involuntaria delataba que no se arrepentía de nada. Tomó su teléfono y, sin pensarlo 2 veces, presionó el botón de grabar audio. Ana tenía que saberlo. Tenía que saber cómo su mente había creado escenarios imposibles que involucraban la mesa de la sala de reuniones, el archivo muerto y revelaciones sobre un fetiche por la autoridad que ni siquiera sabía que tenía. Durante 3 minutos completos, Paloma describió cada sensación, cada palabra susurrada, cada toque imaginario. Su voz oscilaba entre risas nerviosas y suspiros genuinos. Era imposible negarlo. Estaba completamente atraída por Javier Machado, aún sabiendo que él estaba fuera de su alcance. «Ana, no vas a creer lo que mi mente pervertida creó», finalizó el audio aún riendo. «Llámame después, necesito terapia urgente». Sin mirar bien, envió el mensaje. El teléfono vibró casi de inmediato. Extraño, Ana normalmente tardaba en responder. Paloma miró la pantalla y sintió que la sangre se le helaba en las venas. Javier Machado, en línea, reproducido a las 9:22. «No, no, no», gritó arrojando el teléfono al sofá como si fuera un objeto en llamas. 3 minutos, 3 minutos de confesiones íntimas sobre fantasías sexuales con su jefe, 3 minutos que nunca podría borrar. El teléfono vibró de nuevo. Con las manos temblorosas, Paloma tomó el dispositivo. «Javier, interesante fin de semana, Paloma. Nos vemos mañana». Paloma se dejó caer en el sofá, con el corazón acelerado. ¿Cómo iba a enfrentar a Javier el lunes? ¿Cómo fingiría que nada había pasado? Más importante aún, ¿qué significaba esa respuesta? El tono era neutro, profesional, pero había algo entre líneas que la hacía preguntarse si su vida profesional había llegado a su fin. El domingo, que había comenzado tan pacífico, ahora parecía una bomba de tiempo a punto de explotar. El lunes llegó a la velocidad de un tsunami. Paloma pasó la madrugada entera ensayando excusas, preparando discursos de renuncia e imaginando escenarios catastróficos. Llegó a la oficina 20 minutos antes, esperando encontrar el ambiente de trabajo aún vacío, donde pudiera prepararse mentalmente para el inevitable enfrentamiento. Pero Javier ya estaba allí, sentado en su escritorio, concentrado en la pantalla de su ordenador. Llevaba exactamente la camisa gris que Paloma había descrito en el audio. Ella se congeló en la entrada, observándolo por unos segundos antes de que él la notara. Era como si el universo estuviera probando sus límites. «Buenos días, Paloma», dijo Javier sin levantar la vista de la pantalla. Su voz mantenía el mismo tono profesional de siempre, pero había un matiz diferente, casi imperceptible. «Buenos días, Javier», tartamudeó ella,
obligando a sus piernas a moverse en dirección a su escritorio. El día transcurrió a cámara lenta. Cada mirada de Javier parecía llevar el peso del conocimiento compartido. Durante la reunión de planificación de la mañana, hizo comentarios que, antes del audio, habrían sido perfectamente normales. Ahora, cada palabra sonaba cargada de doble sentido. Paloma, ¿podrías ayudarme a revisar el proyecto Stevens? Necesito a alguien con tu perspicacia, dijo, enfatizando la última palabra de una manera que hizo que la cara de ella se calentara. A la hora del almuerzo, cuando Paloma pensaba que finalmente tendría un momento de respiro, Javier apareció en su escritorio con 2 tazas de café. Pensé que podrías necesitarlo, dijo, ofreciéndole una de las tazas. Café fuerte, sin azúcar, con un toque de canela, exactamente como te gusta. Paloma abrió los ojos de par en par. ¿Cómo sabía él exactamente cómo tomaba el café? Llevaban 2 años trabajando juntos, y ella nunca había mencionado sus preferencias. Gracias, murmuró, aceptando la taza. Sus dedos se tocaron brevemente durante el intercambio, y Paloma tuvo la certeza de que él había prolongado el contacto a propósito. «De nada, ¿hayas y Paloma?» Javier se acercó ligeramente, bajando la voz. «Me gustó mucho tu presentación de ayer, muy detallada, muy creativa». Antes de que ella pudiera responder, él ya se había alejado, dejándola completamente sonrojada y con el corazón acelerado. El resto de la tarde fue un baile cuidadoso de miradas y silencios cargados. Paloma intentó concentrarse en el trabajo, pero era imposible ignorar la forma en que Javier había cambiado. No era solo su imaginación, él la estaba provocando claramente, probando hasta dónde podían llevar esa situación. Cuando faltaban solo 15 minutos para el final de la jornada, Javier le envió un mensaje a través del sistema interno de la empresa. Javier para Paloma. Sala de reuniones B. Ahora, tenemos que hablar sobre el proyecto y otras cosas. Paloma sintió que le flaqueaban las piernas. La sala de reuniones B era exactamente el lugar que ella había mencionado en el audio. ¿Coincidencia? Lo dudaba. Con pasos vacilantes, se dirigió a la sala. Javier ya estaba allí de pie, mirando por la ventana que daba a la bulliciosa calle Serrano. Cuando ella entró, él se giró lentamente. «Cierra la puerta, Paloma». Ella obedeció, sintiendo el peso del momento. Estaba sola con Javier Machado en la sala de reuniones, exactamente como en su sueño. La realidad y la fantasía comenzaban a confundirse de forma peligrosa. «Entonces», dijo Javier acercándose despacio, «vamos a hablar sobre este proyecto». El sonido de la puerta al cerrarse resonó en la sala de reuniones como un disparo. Paloma permaneció de espaldas a Javier por unos segundos, tratando de reunir el valor para darse la vuelta. Sus manos temblaban ligeramente y las cerró en puños para disimular el nerviosismo. «Paloma, por favor, date la vuelta». La voz de Javier sonaba diferente, más baja, más íntima. Ella obedeció lentamente, encontrando sus ojos fijos en los suyos. No había juicio allí, ni vergüenza profesional. Había algo mucho más intenso y mucho más peligroso. «Necesito explicarme», comenzó Paloma, las palabras saliendo atropelladamente. «El audio fue un terrible error. Le estaba hablando a mi amiga y...» «Paloma», la interrumpió Javier, dando un paso adelante. «¿De verdad crees que te llamé aquí para que me dieras explicaciones?» Ella parpadeó, confundida. «No entiendo». Javier apoyó las manos en la mesa de reuniones, exactamente donde Paloma se había imaginado en el sueño. El paralelismo era tan obvio que sintió que le flaqueaban las piernas. «Llevamos 2 años trabajando juntos», dijo, sin apartar la mirada. 2 años en los que he fingido no notar la forma en que me miras durante las reuniones. 2 años fingiendo no sentir nada cuando te pones nerviosa cerca de mí. 2 años mintiéndome a mí mismo. El corazón de Paloma se disparó. «Javier, ¿crees que yo tampoco sueño contigo, Paloma?» La pregunta salió como un susurro, pero resonó en la sala como un grito. «¿Crees que no me fijo en cada uno de tus detalles? En la forma en que te muerdes el labio cuando estás concentrada, en cómo te brillan los ojos cuando tienes una idea, en cómo te sonrojas cuando alguien te elogia». Paloma sintió que el mundo le daba vueltas. Eso no podía estar pasando, no podía ser real. «Pero tú eres mi jefe», balbuceó tratando de aferrarse a la única lógica que aún tenía sentido. «¿Y crees que eso me impidió enamorarme de ti?» La confesión salió cruda, sin filtros. Javier se apartó de la mesa
y caminó hacia ella, deteniéndose a unos pocos centímetros de distancia. ¿Crees que ser tu jefe me hace inmune a tu sonrisa, a tu inteligencia, a la forma en que te preocupas genuinamente por todo lo que haces? Paloma se quedó sin palabras. 2 horas antes, pensaba que su vida profesional había llegado a su fin. Ahora, descubría que el hombre que había alimentado sus sueños más secretos sentía lo mismo por ella. El audio, comenzó, pero la voz le falló. El audio fue la cosa más honesta que he escuchado en mi vida, dijo Javier, levantando la mano para tocar suavemente la cara de ella. 3 minutos de pura verdad, 3 minutos en los que dijiste todo lo que siempre quise escuchar. El toque de sus dedos en su piel fue como electricidad. Paloma cerró los ojos, entregándose a la sensación. Yo también sueño contigo, continuó, la voz cada vez más baja. Sueño con esto de aquí, gesticuló a la sala a su alrededor. Sueño con conversaciones de verdad, sin jerarquías, sin protocolos. Sueño con la posibilidad de conocer a la Paloma que existe más allá de estas paredes. ¿Y qué hacemos ahora? La pregunta salió como un suspiro. Javier sonrió, la primera sonrisa de verdad que ella le había visto desde que se conocieron. Ahora, Paloma Duarte, vamos a dejar de fingir que solo somos compañeros de trabajo. Se apartó ligeramente, manteniendo la mirada fija en ella. El sábado hay una cena de gala de la empresa. ¿Quieres venir conmigo? Paloma sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Como una cita? Como 2 personas que están cansadas de negar lo que sienten la una por la otra. El silencio que siguió se llenó de posibilidades. Paloma podía oír su propio corazón latir, podía sentir la intensidad del momento envolviéndolos como una burbuja. Necesito pensarlo, dijo finalmente, aunque ya sabía cuál sería su respuesta. Javier asintió, comprendiendo. Piénsalo, pero Paloma se acercó de nuevo, susurrándole al oído. No pienses demasiado. A veces los mejores errores son en realidad los aciertos que estábamos esperando. Cuando él se apartó y abrió la puerta de la sala, Paloma se quedó allí sola, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Su vida había cambiado por completo en 15 minutos. El audio enviado por error no había destruido su carrera. Había abierto la puerta a algo que nunca se había atrevido a imaginar que fuera posible. El martes pasó como una neblina. Paloma flotaba entre momentos de euforia y crisis de pánico, reviviendo cada palabra de la conversación con Javier. Él se había comportado con normalidad durante todo el día, manteniendo un profesionalismo impecable, pero había pequeñas señales. Una sonrisa más larga aquí, una mirada más intensa allí, un mensaje interno preguntando si había pensado en nuestra conversación de ayer. El miércoles, durante la pausa para el café, finalmente llamó a Ana. Ana, necesito verte. Es urgente. Madre mía, ¿qué voz es esa? ¿Ha pasado algo grave? Depende de cómo definas grave. Digamos que mi vida se ha puesto patas arriba por culpa de un audio. 2 horas después, estaban sentadas en la terraza del apartamento de Ana en Chueca, una botella de vino entre ellas, mientras Paloma le contaba toda la historia desde el domingo. Espera, la interrumpió Ana casi atragantándose con el vino. ¿Le enviaste ese audio a Javier? ¿El audio de los 3 minutos de fantasía sexual detallada? Ana, ¿y no solo no te despidió, sino que te invitó a la cena de gala de la empresa? Ana estaba visiblemente impactada. Paloma, ¿estás segura de que no estás soñando? Pídeme que te pellizque. Dijo que él también sueña conmigo, murmuró Paloma, aún sin poder creerlo. Dijo que lleva 2 años fingiendo que no siente nada. Ana se levantó dramáticamente. Amiga, esto es mejor que cualquier serie. Pero espera, aún no me has dicho si vas a aceptar la invitación. Paloma suspiró. Es complicado, Ana. Él es mi jefe. ¿Y si sale mal? ¿Y si solo es una aventura para él? ¿Y si estás desperdiciando la oportunidad de tu vida por culpa de... ¿Y si? Ana se sentó al lado de su amiga. Paloma, llevas 2 años enamorada de este hombre. 2 años fingiendo que solo es admiración profesional. Ahora te está ofreciendo exactamente lo que siempre quisiste. ¿Y tienes miedo? Estoy aterrorizada, admitió Paloma. Perfecto. El miedo significa que es importante. Ana tomó las manos de Paloma. Ahora escúchame. Vamos a ir de compras. Vamos a comprar el vestido más deslumbrante de Madrid y vas a ir a esa cena, porque, querida, algunas oportunidades solo aparecen una vez en la vida. El jueves
pasaron toda la tarde en el barrio de Salamanca. Después de probar 17 vestidos, Paloma finalmente encontró el vestido, rojo de tela fluida que acentuaba sus curvas sin ser vulgar, con un escote en la espalda que era elegante y provocador a la vez. «Este es el vestido», dijo Ana emocionada. «Con este vestido vas a hacer que Javier Machado se enamore perdidamente de ti». «¿Y si ya lo está?», preguntó Paloma, observándose en el espejo. «Entonces este vestido va a hacer que él esté seguro de que no puede vivir sin ti». El viernes Paloma llegó a la oficina decidida a darle una respuesta, pero Javier había salido a reuniones externas y ella pasó todo el día nerviosa, ensayando lo que diría. A las 5 de la tarde, cuando ya había perdido la esperanza de verlo, Javier apareció en su escritorio. «Paloma, ¿puedo hablar contigo un minuto?». Caminaron hasta la sala de reuniones, la misma del lunes. Esta vez Paloma no estaba nerviosa, estaba decidida. «Lo he pensado», dijo ella antes de que él pudiera hablar. «¿Y?». Paloma sonrió, sintiendo una confianza que no sabía que tenía. «Y la respuesta es sí, iré a la cena contigo». La sonrisa que se dibujó en el rostro de Javier fue como el sol al amanecer. «¿Estás segura?». «Sí, pero con una condición». Él arqueó una ceja intrigado. «Quiero que sea una cita de verdad. No quiero fingir que solo somos compañeros que fueron juntos por conveniencia. Si vamos a hacerlo bien». Javier se acercó con los ojos brillando. «Paloma Duarte, eres incluso más increíble de lo que imaginaba». «Aún no has visto nada», respondió ella, sorprendiéndose de su propia audacia. «Paso a buscarte a las 7. Estaré lista». Cuando él se alejó, Paloma sintió que había cruzado una línea de la que no habría vuelta atrás. El sábado, su vida cambiaría para siempre. Y por primera vez desde el domingo, no tenía miedo. Estaba ansiosa. El sábado llegó con una llovizna fina que le daba a Madrid un aire romántico. Paloma pasó toda la mañana preparándose. Un baño largo, exfoliación, hidratación, manicura casera con el esmero de una profesional. Ana llegó a las 2 de la tarde para ayudarla con el maquillaje y el cabello. «¿Estás nerviosa?», preguntó Ana, aplicando el rímel con precisión quirúrgica. «Aterrorizada», admitió Paloma. «¿Y si se arrepiente? ¿Y si aparece con otra persona?». «¿Y si...». «Para», la interrumpió Ana. «Vas a estar deslumbrante. Él va a babear y van a tener la noche más romántica de sus vidas. Punto final». A las 6:30, Paloma estaba lista. El vestido rojo le caía perfectamente. El maquillaje era impecable, ojos marcados con ahumado dorado y un labial rojo que combinaba con el vestido. Llevaba el cabello recogido en un moño bajo elegante, con algunos mechones sueltos enmarcando su rostro. Cuando el timbre sonó exactamente a las 7, Paloma sintió un vuelco en el estómago. Abrió la puerta y encontró a Javier de pie allí, con un smoking impecable, sosteniendo un pequeño ramo de rosas rojas. Durante unos segundos, solo se miraron en silencio. «Estás deslumbrante», dijo él finalmente, con la voz ligeramente ronca. «Tú también estás muy guapo», respondió ella, aceptando las flores. El hotel donde se celebraría la cena de gala, en el barrio de Chamberí, estaba decorado con una elegancia impresionante. Luces doradas, enormes arreglos florales, una orquesta en vivo. Paloma nunca había estado en un evento tan sofisticado. «¿Nerviosa?», preguntó Javier, ofreciéndole su brazo mientras caminaban hacia el salón. «Un poco. ¿Y tú?». Él sonrió, ansioso por mostrarle a todos que la mujer más hermosa de la noche está conmigo. Al entrar al salón, Paloma notó de inmediato las miradas curiosas de sus colegas. Después de todo, nadie esperaba ver a la gerente de proyectos llegar acompañada del director comercial. Las especulaciones ya debían estar circulando. «No les hagas caso», le susurró Javier al oído. «Esta noche solo existimos tú y yo». La primera parte de la noche fue una prueba de resistencia. Hablaron con otras parejas, participaron en las actividades sociales, mantuvieron la apariencia de dos colegas que habían decidido ir juntos por conveniencia. Pero la tensión entre ellos era palpable. Cada toque accidental, cada mirada prolongada, aumentaba la electricidad en el aire. Fue durante el tradicional cambio de parejas que todo cambió. Cuando la música comenzó y las parejas se reorganizaron, Javier le tendió la mano a Paloma. «¿Me concedes este baile?». Desde el momento en que él la atrajo a sus brazos en la pista de baile, el resto del mundo desapareció.
Se movían en perfecta sincronía, como si hubieran bailado juntos toda la vida. «Bailas muy bien», susurró ella. «Mi madre me obligó a tomar clases cuando era adolescente. Siempre lo odié, hasta ahora». Bailaron una canción tras otra, perdidos el uno en el otro. Paloma podía sentir las miradas del resto de la oficina, pero no le importaba. Javier la miraba como si fuera la única mujer en el mundo. «Paloma», le dijo él durante un vals más lento, «necesito decirte algo. Dime, no te traje aquí solo porque aceptaste la invitación». Su voz era seria, intensa. «Te traje aquí porque ya no puedo imaginar mi vida sin ti». Paloma sintió que el corazón le daba un vuelco. «Javier, sé que es arriesgado, sé que puede complicar todo, pero estoy enamorado de ti, Paloma, y no es desde el audio del domingo. Es desde el primer día que entraste en esa sala de reuniones hace 2 años y cuestionaste mi presentación con esa sonrisa tímida y esa argumentación brillante». Las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Era todo lo que había soñado con oír, pero ahora que estaba sucediendo, parecía demasiado grande para ser real. «Ven conmigo», dijo él, tomando su mano y llevándola fuera de la pista de baile. «¿A dónde?» «A un lugar donde podamos hablar sin público». Él la llevó a la terraza del hotel, que tenía una vista deslumbrante de la ciudad iluminada. La lluvia había parado, dejando el aire limpio y fresco. Solos bajo las estrellas, lejos de las miradas curiosas, finalmente pudieron ser completamente honestos. «Paloma», dijo Javier dándose la vuelta para mirarla, «sé que esto va a cambiar todo entre nosotros. Sé que no será fácil, pero ya no puedo más con esto de fingir que solo eres mi empleada». «¿Y qué propones?», preguntó ella con la voz ligeramente temblorosa. «Propongo que dejemos de fingir, que vivamos esto de verdad, que descubramos juntos lo que puede pasar cuando 2 personas dejan de luchar contra lo que sienten». Paloma miró la ciudad debajo, las luces parpadeando como estrellas terrestres. Toda su vida estaba a punto de cambiar. Podía seguir el camino seguro, volver a la cena, fingir que esa conversación nunca había sucedido, mantener su vida profesional estable y predecible, o podía arriesgarse. «Javier», dijo, dándose la vuelta hacia él, «yo también estoy enamorada de ti». La sonrisa que iluminó su rostro fue la respuesta más hermosa que ella había visto. «Entonces, dejemos de perder el tiempo». Cuando él se inclinó para besarla, Paloma sintió que estaba viviendo el momento más importante de su vida. El beso fue suave al principio, vacilante, como si se estuvieran pidiendo permiso el uno al otro. Luego se volvió más intenso, 2 años de sentimientos reprimidos finalmente encontrando su expresión. Cuando se separaron, les faltaba el aliento. «¿Y ahora?», preguntó ella. «Ahora», dijo Javier tomando su mano, «vamos a volver allí y a mostrarles a todos que Paloma Duarte y Javier Machado son oficialmente una pareja». Paloma se despertó el domingo con la sensación de que había soñado toda la noche, pero las rosas rojas en la mesita de noche y el vestido rojo cuidadosamente colgado en el armario confirmaban que todo había sido real. Ella y Javier habían vuelto a la cena de gala de la mano, bailado hasta tarde, y cuando él la dejó en casa, se habían besado de nuevo en la puerta del apartamento, un beso largo y dulce que prometía mucho más. El teléfono sonó a las 9 de la mañana. «Buenos días, linda». La voz de Javier sonaba aún más atractiva por teléfono. «Buenos días», respondió ella, sonriendo automáticamente. «¿Dormiste bien?». «Mejor de lo que he dormido en años». «¿Y tú?». «Soñé contigo toda la noche. Sueños mucho mejores que los anteriores, por cierto». Paloma se rió sintiendo que la cara se le calentaba. «Javier Machado, estás siendo atrevido. Aún no has visto nada. ¿Estás libre hoy?». «Sí». «¿Por qué?». «Quiero mostrarte Madrid a través de mis ojos. Quiero que conozcas los lugares que son importantes para mí. ¿Puedo recogerte en 1 hora?». 1 hora después, Paloma estaba en el coche de Javier, un sedán negro elegante que olía a perfume masculino y a posibilidades. Él llevaba unos vaqueros oscuros y una camisa social azul claro, con las mangas remangadas hasta los codos. Casual, pero aún así, devastadoramente atractivo. «Primera parada», anunció. «La cafetería a la que vengo desde que era un niño». La pequeña cafetería en el barrio del Lavapiés era un hallazgo escondido entre edificios modernos. Familia marroquí, 3 generaciones a cargo del mismo negocio, café preparado con un cuidado artesanal.
Javier saludó a los dueños como si fueran de su familia, le presentó a Paloma como alguien muy especial, y se sentaron en una pequeña mesa al fondo. Mi padre me traía aquí todos los domingos cuando era niño, le contó, removiendo el café. Después de que murió, seguí viniendo. Es mi lugar de paz. ¿Qué edad tenías cuando él murió?, preguntó Paloma con delicadeza. 17. Cáncer. Fue rápido, pero doloroso. Javier miró por la ventana. Mi madre nunca se recuperó del todo. Ahora vive en el campo con mi hermana. Lo siento mucho. Le habrías gustado, dijo Javier volviendo a mirarla. Siempre me decía que debía encontrar una mujer que me desafiara intelectualmente. La belleza pasa, Javier, pero la inteligencia y el carácter son para siempre. Paloma sintió un nudo en la garganta. Parece que fue un hombre sabio. Lo fue, y tenía razón en muchas cosas. La segunda parada fue el postcentro histórico. Javier aparcó y caminaron por las calles antiguas, él señalando edificios, contando historias de la ciudad, tomándola de la mano como si fuera la cosa más natural del mundo. Paloma nunca le había prestado verdadera atención a la arquitectura de Madrid, pero a través de los ojos de Javier, la ciudad adquiría una nueva belleza. «Conoces bien la historia de la ciudad», observó ella. «Me encanta la historia. De hecho, fue mi segunda opción de carrera. ¿Qué te hizo elegir la administración?» Pragmatismo. Mi padre había construido la base de la empresa. Yo tenía la responsabilidad de seguir haciéndola crecer. Pero un día, cuando me jubilé, quiero escribir un libro sobre el Madrid antiguo. Almorzaron en un restaurante con una vista panorámica, la ciudad extendiéndose infinitamente por la ventana. La conversación fluía naturalmente. Hablaron de sueños, miedos, planes para el futuro, historias del pasado. Paloma descubrió que Javier tocaba la guitarra, mal, según él, que era un fanático de los documentales de historia, que había vivido 6 meses en Europa después de la universidad, que le tenía pánico a las alturas, pero había aceptado almorzar allí porque quería impresionarla. «¿Tienes miedo a las alturas y me trajiste al restaurante más alto de Madrid?», se rió ella. «Los sacrificios que se hacen por amor», respondió él, y la palabra amor se quedó flotando en el aire entre ellos. Por la tarde visitaron el cementerio de la Almudena. «Sé que es extraño traerte aquí en nuestra primera cita oficial», dijo Javier mientras caminaban entre las tumbas históricas. «Pero mis padres están enterrados aquí. Quería que los conocieras». Se detuvieron frente a una lápida sencilla y elegante. Javier se quedó en silencio por unos minutos, y Paloma respetó el momento. Cuando finalmente habló, su voz era emotiva. «Papá, mamá, esta es Paloma, la mujer de la que me enamoré». Miró a ella. «Paloma, estos son mis padres, Eduardo y Elena Machado. Les habrías encantado». Paloma sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. La intimidad del momento, la confianza que Javier estaba depositando en ella, era abrumadora. Al final de la tarde, regresaron a su apartamento en Prosperidad. Era espacioso, moderno, decorado con buen gusto, pero aún así masculino. Fotos de su familia, libros de historia esparcidos, una estantería con vinilos antiguos. «¿Quieres darte un baño?», preguntó él, y antes de que ella pudiera malinterpretarlo, se apresuró a explicar. «Tengo una bañera enorme que nunca uso. Pensé que podríamos relajarnos, hablar más». La bañera era realmente enorme, con vistas a la ciudad. Javier la llenó de agua caliente y sales perfumadas, puso música suave, encendió algunas velas. Entraron con batas de baño, el agua caliente relajando músculos que Paloma ni siquiera sabía que estaban tensos. «Esto es perfecto», suspiró ella, recostando la cabeza en el borde de la bañera. «Tú eres perfecta», dijo Javier, atrayéndola suavemente hacia él. Se quedaron allí durante 1 hora, hablando en voz baja, intercambiando caricias inocentes, descubriéndose más allá de la atracción física. Paloma se sentía completamente cómoda, completamente aceptada, completamente amada. Cuando salieron de la bañera, Javier le ofreció una de sus camisas para que se la pusiera. Era demasiado grande, le llegaba hasta las rodillas, pero Paloma nunca se había sentido más sexy. «Te queda perfecta», dijo él, con los ojos oscuros e intensos. «Javier», comenzó ella acercándose a él, «dime, gracias por hoy, por mostrarme quién eres, por confiar en mí». «Paloma», dijo él tomándole la cara entre las manos, «quiero confiarte todo, quiero compartir mi vida contigo, quiero...». Ella lo silenció con un beso.
un beso que decía todo lo que las palabras no podían expresar. Cuando se separaron, les faltaba el aliento. «Quédate conmigo esta noche», susurró él contra los labios de ella. «¿Estás seguro?» Nunca he estado tan seguro de algo en mi vida. Lo que sucedió a continuación fue incluso mejor que cualquier sueño que Paloma había tenido. Javier era amable, apasionado, atento. Se descubrieron por completo, sin prisa, saboreando cada momento, cada toque, cada susurro. Más tarde, tumbados, abrazados, Paloma supo que su vida había cambiado para siempre. «Paloma», murmuró Javier, acariciándole el pelo. «¿Quieres ser mi novia? ¿Oficialmente?» Ella levantó la cabeza para mirarlo. «¿Me estás pidiendo que sea tu novia?» «Sí». «Entonces, la respuesta es sí. Por supuesto que sí». Él sonrió y la besó de nuevo. Fuera, Madrid continuaba con su vida nocturna, pero para Paloma y Javier, el mundo se había reducido a esa habitación, a ese momento, a ese amor que había comenzado con un audio enviado por error y se había convertido en la cosa más segura de sus vidas. El lunes llegó cargado de ansiedad. Paloma se despertó en el apartamento de Javier, en sus brazos, y por unos segundos olvidó por completo dónde estaba. La realidad de los últimos días parecía un sueño demasiado bueno para ser verdad. «Buenos días, novia», murmuró Javier contra el cuello de ella, con la voz ronca por el sueño. «Buenos días», respondió ella, dándose la vuelta para mirarlo. «Aún no puedo creer que esto esté pasando». «Tendrás que creerlo», sonrió él, besándola suavemente. «Porque ahora estás atrapada conmigo». De camino a la oficina, hablaron sobre cómo manejar la situación profesional. Mantenerlo en secreto sería imposible. La mitad de la oficina ya había visto cómo se habían comportado en la cena de gala, pero revelar abiertamente una relación entre jefe y empleada podría generar complicaciones. «¿Qué te parece si hablamos primero con Recursos Humanos?», sugirió Paloma. «¿Para entender las políticas de la empresa?» «Buena idea». «Pero Paloma», Javier le tomó la mano en el tráfico parado. «Independientemente de lo que diga Recursos Humanos, no voy a renunciar a ti. Si es necesario, pido un traslado a otro departamento. ¿Harías eso? ¿Por ti? Haría cualquier cosa». Llegaron a la oficina por separado. Paloma se bajó 2 manzanas antes para no llegar juntos, pero bastó con que entrara en el ascensor para darse cuenta de que las miradas eran diferentes. Ana de contabilidad le susurró algo a Marcos de marketing. Roberto, de asuntos legales, sonrió de forma extraña cuando la saludó. Las especulaciones ya habían comenzado. Durante la mañana, Paloma intentó concentrarse en el trabajo, pero era imposible ignorar las conversaciones susurradas que se detenían cuando ella se acercaba. A la hora del almuerzo, Juliana, de la recepción, finalmente se atrevió a preguntar: «Paloma, ¿es verdad que tú y Javier están...?» «Ya sabes». «¿Están qué?» Paloma fingió no entender. «Todos los vieron en la cena, la forma en que te miraba, y bailaron toda la noche juntos». Paloma suspiró. Era inútil intentar disimular. «Juliana, ¿puedo pedirte un favor? ¿Puedes dejar que yo lo maneje a mi manera primero?» A las 2 de la tarde, Javier envió un mensaje a través del sistema interno. «Reunión general en 10 minutos. Auditorio principal. Todos los empleados». Paloma sintió un nudo en el estómago. Él no iba a... El auditorio estaba lleno. Los murmullos especulativos llenaban el ambiente. Javier subió al escenario con su habitual postura, confiado, acaparando la atención de todos sin esfuerzo. Paloma estaba sentada en la tercera fila, con el corazón acelerado. «Buenos días a todos», comenzó Javier, con la voz resonando en el sistema de sonido. «Sé que es inusual convocar una reunión general con tan poca antelación, pero necesitaba hablarles sobre algo importante». El silencio en el auditorio era absoluto. Como saben, nuestra empresa siempre ha valorado la transparencia y un ambiente de trabajo ético. Por eso, creo que la honestidad es fundamental en cualquier situación. Paloma sintió que le temblaban las piernas. Realmente iba a hacerlo. El sábado, durante la cena de la empresa, algunos de ustedes notaron que estaba acompañado por Paloma Duarte, nuestra gerente de proyectos. Javier hizo una pausa, buscando a Paloma entre el público. Cuando sus miradas se encontraron, él sonrió. Lo que vieron no fue solo a 2 colegas que decidieron ir al evento juntos por conveniencia. Los murmullos se extendieron por el auditorio. «Paloma y yo estamos en una relación seria que comenzó recientemente, pero que se basa en sentimientos que han existido desde hace mucho tiempo». El murmullo aumentó.
Paloma sintió que todas las cabezas se giraban para mirarla, pero mantuvo los ojos fijos en Javier. «Sé que esto puede generar especulaciones y preocupaciones», continuó, levantando la mano para pedir silencio. «Por eso, quiero dejar algunas cosas claras. Primero, nuestra relación personal no interferirá en nuestras decisiones profesionales. Paloma seguirá siendo evaluada con los mismos criterios que todos los demás empleados. Segundo, ya hemos hablado con Recursos Humanos para asegurarnos de que se respeten todas las políticas de la empresa. Tercero, si alguien tiene alguna preocupación o queja relacionada con esta situación, puede dirigirse directamente al Departamento de Recursos Humanos». Hizo una nueva pausa, su mirada recorriendo a todo el público. «Dicho esto, espero contar con el profesionalismo y el respeto de todos ustedes. Paloma es una empleada ejemplar, una profesional competente, y merece ser tratada con la misma consideración de siempre. Nuestra vida personal es nuestra responsabilidad. Nuestra vida profesional seguirá siendo conducida con la excelencia que ya conocen». A Paloma le sudaba la mano cuando Javier hizo la pregunta final. «¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario?». Silencio absoluto durante unos segundos. Entonces, para sorpresa de Paloma, Sandra de Contabilidad, una señora de unos 50 años, respetada por todos, se levantó. «Javier, hablo por muchos de nosotros cuando digo que ya era hora». Ella sonrió. «Cualquiera con ojo se daba cuenta de la química entre ustedes. Solo estábamos esperando que ustedes también se dieran cuenta». Las risas se extendieron por el auditorio. Otras personas comenzaron a aplaudir. Paloma sintió que la cara le ardía, pero también sintió un inmenso alivio. «Gracias, Sandra», se rió Javier. «¿Alguien más?» «Solo una pregunta», gritó Marcos de Marketing. «¿Puedo decir oficialmente que fui el primero en apostar a que ustedes estarían juntos?» Más risas. La tensión se había disipado por completo. «Pueden volver al trabajo», concluyó Javier sonriendo. «Y gracias por su apoyo». Cuando el auditorio se vació, Paloma se quedó sentada, todavía procesando lo que había sucedido. Javier bajó del escenario y caminó hacia ella. «¿Y qué tal? ¿Cómo fue?», preguntó sentándose a su lado. «No puedo creer que hiciste eso», dijo ella, pero estaba sonriendo. «¿Preferías que lo mantuviéramos en secreto?» «No», respondió sin dudar. «Lo prefiero así, honesto, transparente, sin tener que fingir que no siento nada por ti». «Perfecto». Se inclinó para besarla, pero se detuvo a mitad de camino. Ahora que todo el mundo lo sabe, ¿aún puedo besarte en el trabajo?» Paloma se rió. «Creo que es mejor mantener el profesionalismo durante el horario laboral, señor Machado». «Entendido, señorita Duarte, pero después de las 6 soy toda tuya». Cuando salieron del auditorio, se encontraron con un pequeño grupo de colegas que los esperaban en el pasillo. Para sorpresa de Paloma, todos tenían sonrisas genuinas. «Felicidades, chicos», dijo Ana, de Contabilidad. «Hacen una pareja preciosa». «Sí, por fin Javier dejará de estar de mal humor cuando Paloma está de vacaciones», bromeó Roberto. «¿Yo estaba de mal humor?», preguntó Javier, fingiendo sorpresa. «Como un oso», confirmó Sandra. «Ahora sabemos por qué». El resto del día transcurrió en un ambiente completamente diferente. La gente saludaba a Paloma con cálidas sonrisas, hacían bromas inocentes sobre la pareja, pero trataban a ambos con el mismo respeto profesional de siempre. Al final de la jornada, cuando Paloma estaba recogiendo sus cosas, Javier apareció en su escritorio. «Señorita Duarte, ¿podría acompañarme al garaje?» «Claro, señor Machado». En el ascensor, a solas, Javier finalmente la besó. «¿Cómo fue tu primer día oficial como novia del jefe?» «Mejor de lo que esperaba», admitió Paloma. «Gracias por ser lo suficientemente valiente para hacerlo público». «Paloma», dijo él, tomándole la cara entre las manos, «tengo 32 años. Ya pasé la edad de ocultar lo que siento. Si voy a estar contigo será de verdad, para que todo el mundo lo vea». Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el garaje, Paloma supo que había tomado la decisión correcta. Ya no habría más fingimientos, más tensiones sin resolver, más sentimientos ocultos. Ella y Javier Machado eran oficialmente una pareja, y toda la empresa lo sabía. El miércoles comenzó con una agenda apretada para Javier. Paloma se había acostumbrado a la nueva dinámica de la relación pública. Colegas haciendo bromas inocentes, invitaciones a almuerzos en grupo y la sensación reconfortante de no tener que esconder más sus sentimientos.
Ella estaba revisando unos informes cuando Juliana, de la recepción, se acercó a su escritorio con una expresión extraña. «Paloma, hay una mujer en la recepción preguntando por Javier. Dijo que es muy elegante y muy guapa». Paloma arqueó una ceja. «¿Dijo su nombre?» «Beatriz Álvarez». Dijo que la estaba esperando. Paloma sintió un pinchazo de algo que prefirió no identificar como celos. Javier no había mencionado ninguna reunión con una tal Beatriz. Pero antes de que pudiera pensarlo mucho, vio a una mujer caminando hacia el escritorio de Javier. Beatriz Álvarez era exactamente como Juliana la había descrito, elegante, guapa, con ese tipo de sofisticación natural que viene de cuna. Llevaba un blazer beige que probablemente costaba más que el sueldo mensual de Paloma, el pelo rubio perfectamente peinado, y caminaba con la confianza de quien está acostumbrada a acaparar la atención. Paloma intentó no mirar, pero era imposible no notar la forma cálida en que Javier la saludó. Hablaron durante unos minutos en su escritorio, y luego él la condujo a su despacho privado. «¿Quién es esa?» Ana, de contabilidad, se había acercado discretamente. «No tengo ni idea», respondió Paloma tratando de sonar casual. «Es preciosa», comentó Ana, «y parece muy cercana a Javier». Paloma fingió estar concentrada en su ordenador, pero sus ojos se dirigían involuntariamente al despacho de Javier. La puerta estaba cerrada, pero a través del cristal podía ver las siluetas de los dos hablando. La reunión duró 40 minutos. Cuando Beatriz finalmente salió del despacho, parecía satisfecha, contrariada. Paloma no podía descifrar su expresión. Le dio un beso a Javier de forma familiar antes de despedirse, saludó a algunos empleados como si los conociera y se fue de la oficina. Javier tardó unos minutos más en salir del despacho. Cuando finalmente apareció, Paloma notó que parecía ligeramente tenso. «¿Todo bien?», preguntó ella cuando él pasó por su escritorio. «Claro, ¿por qué no lo estaría? ¿Quién era esa mujer?». Javier dudó un segundo que Paloma no dejó pasar. «Beatriz, una vieja conocida. Asuntos personales». La vaga explicación dejó a Paloma aún más intrigada, pero decidió no insistir. Al fin y al cabo, solo llevaban saliendo unos días. Javier tenía derecho a su privacidad, pero durante el resto del día, Paloma no pudo quitarse a Beatriz de la cabeza. Había algo en la forma en que se movía por la oficina, en cómo saludó a Javier, en cómo parecía familiarizada con el ambiente, que sugería una historia más larga y más compleja. Al final de la tarde, Paloma estaba en la cocina de la oficina preparando un café cuando escuchó a Marcos, de marketing, hablando con Roberto, de asuntos legales. «Beatriz ha vuelto», dijo Marcos. «Ya la vi. Hacía tiempo que no se pasaba por aquí», respondió Roberto. «¿Creen que Javier le habrá contado lo de Paloma?» «Seguro que sí. Siempre han sido muy cercanos». Paloma sintió un nudo en el estómago. «¿Cercanos cómo? ¿Te acuerdas de la fiesta de fin de año del año pasado? ¿Llegaron juntos?» «Sí, pero nunca hubo nada serio entre ellos, ¿verdad? ¿O eso es lo que todo el mundo siempre ha dicho?» «No sé». Beatriz siempre pareció estar esperando algo más. Paloma volvió a su escritorio con el corazón a mil. ¿Fiesta de fin de año? ¿Llegaron juntos? ¿Por qué Javier nunca había mencionado eso? A las 6 de la tarde, cuando la oficina se estaba vaciando, Javier apareció en su escritorio. «¿Lista para irnos?» «Javier», comenzó Paloma vacilante, «¿puedo preguntarte algo?» «Claro». «¿Quién es exactamente Beatriz?» Javier suspiró, pasándose la mano por el pelo, un gesto que Paloma estaba aprendiendo a reconocer como señal de incomodidad. «Ven, hablemos en el coche». En el garaje, dentro del coche de Javier, Paloma esperó mientras él parecía elegir las palabras adecuadas. «Beatriz y yo nos conocemos desde hace unos años», comenzó. «Familia tradicional madrileña, abogada muy inteligente. Salimos un par de veces». «¿Un par de veces?» «Paloma, no es lo que estás pensando». «No estoy pensando nada. Solo estoy tratando de entender por qué una vieja conocida con la que saliste un par de veces aparece en tu oficina para tratar asuntos personales y tú te pones raro después». Javier la miró fijamente durante unos segundos. «¿Estás celosa?» «No estoy celosa», mintió Paloma. «Estoy tratando de entender». «Beatriz se enteró de lo nuestro», dijo finalmente. «Alguien le contó sobre la cena, sobre el anuncio del lunes. Vino para... ¿Para qué? Para darme la enhorabuena y para preguntar si estaba seguro de lo que estaba haciendo». Paloma sintió que la sangre le hervía.
¿Ella te preguntó si estabas seguro? Paloma, cálmate. No, Javier. ¿Qué derecho tiene ella a cuestionar tus decisiones? ¿Qué tipo de relación tenían? Javier apagó el coche y se giró por completo hacia ella. Paloma, mírame. Ella obedeció, pero sus ojos estaban duros. Beatriz y yo salimos un par de veces a lo largo de los últimos 2 años. Nunca fue nada serio. Ella siempre quiso algo más. Yo siempre le dejé claro que solo éramos amigos. La última vez que salimos fue hace 4 meses y le dije que no iba a funcionar. ¿Por qué? Porque estaba enamorado de otra persona, de ti. La respuesta tomó a Paloma por sorpresa. ¿Hace 4 meses? Paloma, te dije que estaba enamorado de ti desde hace 2 años. No estaba exagerando. En los últimos meses ya ni siquiera podía fingir interés por otras mujeres. Beatriz se dio cuenta. ¿Y qué te dijo hoy? Javier dudó de nuevo. Me dijo que siempre supo que estaba enamorado de ti. Me dijo que era obvio para cualquiera que me conociera bien. Y me dijo que, bueno, que esperaba que saliera bien. Paloma parpadeó, sorprendida. ¿Dijo eso? Sí. Y también dijo que iba a dejar de insistir en algo que claramente nunca iba a suceder. Ah, sí. Ah. Javier le tomó la mano. Paloma, sé que es raro. Sé que es complicado que yo tenga un pasado con otras personas, pero tienes que entender, desde que me enamoré de ti, ninguna otra mujer me importa. Beatriz o cualquier otra son pasado. Tú eres mi presente y mi futuro. Paloma sintió que la tensión abandonaba sus hombros. Lo siento. Sé que no tengo derecho a... Claro que lo tienes, la interrumpió Javier. Eres mi novia. Tienes derecho a saber cualquier cosa que pueda afectar nuestra relación. Y tienes derecho a estar celosa, aunque sea innecesario. ¿Fue innecesario? Completamente. Él se llevó la mano de ella a los labios besándola suavemente. Paloma, eres la única mujer que quiero. La única que me hace sentir completo. ¿De verdad? De verdad. ¿Y sabes cómo lo sé? ¿Cómo? Porque hace 2 semanas yo era un tipo solitario que fingía estar satisfecho con una vida profesional exitosa. Hoy no puedo imaginar un solo día sin ti. Lo cambiaste todo, Paloma. Todo. Paloma se inclinó para besarlo, sintiéndose tonta por haber dudado de él. Gracias por explicármelo. Gracias por tener celos. Sonrió él contra los labios de ella. Demuestra que te importo. Me importas. Mucho. Perfecto. Porque tú también me importas mucho. Y no voy a dejar que ninguna Beatriz Álvarez del mundo arruine lo que tenemos. Cuando se separaron, Paloma supo que había aprendido algo importante sobre las relaciones. La comunicación lo es todo. Y Javier había demostrado, una vez más, que era exactamente el tipo de hombre que ella siempre había soñado encontrar. Honesto, paciente y completamente enamorado de ella. Pasaron 2 semanas desde el incidente Beatriz, como Paloma había comenzado a llamarlo mentalmente. La vida había encontrado un ritmo natural. Trabajaban profesionalmente durante el día, cenaban juntos la mayoría de las noches y los fines de semana exploraban Madrid como una pareja enamorada que descubre una ciudad nueva. Pero fue un jueves por la tarde cuando Paloma se dio cuenta de que necesitaban hablar sobre los límites. Estaba en una reunión con un cliente importante, presentando la propuesta final de un proyecto en el que había trabajado durante semanas, cuando su teléfono vibró con un mensaje de Javier. Te echo de menos. ¿Almuerzas conmigo mañana? Normalmente no habría sido un problema, pero el mensaje llegó durante un momento crucial de la presentación, y Paloma instintivamente miró el teléfono. El cliente notó la distracción. ¿Todo bien, Paloma? ¿Prefieres que hagamos una pausa? No, lo siento, continúe, respondió sonrojándose, pero su concentración se había roto. Logró recuperarse y cerrar el trato, pero salió de la reunión irritada consigo misma. Más tarde, cuando se encontró con Javier en la cocina de la oficina, le planteó el tema. «Javier, ¿puedo pedirte algo?» «Claro, cuando estoy en reuniones importantes, prefiero no recibir mensajes personales. Casi me desconcentraste hoy». Javier pareció genuinamente sorprendido. «Lo siento, Paloma, ni lo pensé. No volverá a suceder. Gracias y tal vez sea bueno que hablemos sobre cómo manejar esto. La relación en el ambiente de trabajo. Tienes razón. ¿Quieres que hablemos esta noche?» Esa noche, en el apartamento de Javier, establecieron reglas básicas. Nada de muestras públicas de afecto en la oficina, mensajes personales solo en los horarios de descanso, las reuniones de trabajo se tratarían con total profesionalismo y un día a la semana no hablarían de trabajo. «¿Y si nos peleamos?»,
preguntó Paloma. ¿Cómo separamos lo personal de lo profesional? Esperemos que no suceda, sonrió Javier. Pero si sucede, hablamos en casa, no en la oficina. Trato hecho. Se puso a prueba antes de lo que esperaban. El lunes siguiente, durante una reunión de planificación de presupuesto, Paloma discrepó públicamente de una decisión de Javier sobre la redistribución de recursos. Ella había analizado los números y estaba segura de que su enfoque resultaría en retrasos en el proyecto García. Javier, con todo respeto, creo que necesitamos revisar esta asignación, dijo poniendo los informes sobre la mesa. Los números muestran que... Paloma, ya he analizado esas proyecciones, la interrumpió Javier, con un tono ligeramente más seco de lo normal. La decisión está tomada, pero si miras la página 3, la decisión está tomada, repitió esta vez con firmeza. Paloma sintió que la cara se le calentaba. Ella tenía razón con los números, estaba segura de ello, pero se dio cuenta de que toda la sala estaba observando el intercambio, esperando a ver cómo la pareja manejaría una discrepancia profesional. «Entendido», dijo simplemente, guardando los papeles. El resto de la reunión transcurrió en un ambiente tenso. Cuando terminó, Paloma volvió a su escritorio sin mirar a Javier. 2 horas después, él apareció en su escritorio. «Paloma, ¿puedes venir a mi despacho un minuto?» Ella lo siguió, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando la puerta se cerró, Javier suspiró. «Tenías razón con los números», dijo. «Sí, completamente. Lo revisé todo después de la reunión. Vamos a implementar tu sugerencia». Paloma sintió un inmenso alivio, pero también confusión. «Entonces, ¿por qué me cortaste delante de todos?» Javier se pasó la mano por el pelo. «Porque tuve miedo de que pareciera que te estaba dando un trato especial. Porque entré en pánico y actué como un idiota. Javier, Paloma, lo siento. Estabas haciendo tu trabajo, tenías razón, y yo te menosprecié delante del equipo porque me preocupaba la apariencia». Él se acercó a ella. «Esto no puede volver a pasar». «No puede», coincidió ella. «Mira, entiendo la presión que sientes. Entiendo que todo el mundo está observando cómo manejamos esto, pero no puedes faltarme al respeto profesionalmente para proteger tu imagen. Tienes razón, absoluta razón». Javier le tomó las manos. «¿Cómo puedo arreglarlo? En la próxima reunión anuncias que revisaste los números y decidiste implementar mi sugerencia, sin darme un crédito excesivo, pero tampoco fingiendo que fue tu idea. Hecho. Y Javier, no hagamos esto en casa, ¿vale? No llevemos los problemas del trabajo a nuestra cama». Trato hecho. Esa noche cumplieron la promesa. Cenaron, vieron una película, hicieron el amor y no mencionaron la reunión ni una sola vez. Era como si fueran 2 personas completamente diferentes fuera de la oficina. Y estaba funcionando. En las semanas siguientes, perfeccionaron el arte de separar las 2 vidas. Paloma le presentó a Ana a Javier oficialmente, y las 2 mujeres más importantes en su vida se llevaron muy bien, tal vez demasiado bien, considerando que comenzaron a intercambiar mensajes sobre él sin incluirlo en las conversaciones. «Están conspirando», se quejó Javier una noche, después de que Paloma terminara una llamada de 2 horas con Ana. «Estoy seguro de que están conspirando». «Lo estamos», admitió Paloma riendo. «Ana me está dando consejos sobre cómo lidiar con hombres tercos». «Yo no soy terco. Javier, ayer discutiste con el GPS durante 20 minutos porque estabas seguro de que conocías un camino mejor. Lo conocía. Llegamos 40 minutos tarde. Detalles». Paloma se rió atrayéndolo para un beso. «Te quiero aunque seas terco». «¿Me quieres?» La pregunta salió seria, intensa. Era la primera vez que alguno de los dos usaba la palabra. Paloma sintió que el corazón se le aceleraba, pero no tenía ninguna duda en su respuesta. «Sí, mucho». La sonrisa que iluminó el rostro de Javier fue como el sol saliendo. «Yo también te quiero, Paloma, con locura. Incluso cuando cuestiono tus decisiones en las reuniones. Especialmente cuando cuestionas mis decisiones en las reuniones. Demuestra que no me tienes miedo solo porque soy tu jefe. O tu novio. O mi novio», coincidió él, besándola de nuevo. 3 meses después de la cena de gala, habían encontrado el equilibrio perfecto. Profesionales en el trabajo, apasionados en casa, respetuosos con los colegas, honestos el uno con el otro. Paloma nunca había imaginado que fuera posible ser tan feliz, y lo mejor era saber que Javier sentía lo mismo.
Habían demostrado que era posible mezclar amor y trabajo siempre que hubiera respeto, comunicación y mucha, mucha pasión. Era un sábado de otoño cuando Javier hizo la pregunta que Paloma había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. ¿Quieres conocer a mi madre? Estaban desayunando en su apartamento, el sol de la mañana madrileña creando patrones dorados en el suelo. Paloma casi se atraganta con el croissant. ¿Tu madre? Elena Machado, 58 años, vive en Valencia con mi hermana Sofía. Viene a Madrid la semana que viene y, bueno, quiere conocerte. ¿Sabe algo de mí? Javier sonrió. Paloma, mi madre lo sabe todo sobre ti. Sabe que te graduaste en economía en la universidad, que trabajas conmigo desde hace 2 años, que tienes un apartamento en Malasaña, que tu mejor amiga se llama Ana y que me haces más feliz de lo que la he visto en años. ¿Le contaste todo eso? No necesité. Mi madre es como un FBI privado cuando se trata de sus hijos. Estoy seguro de que ya sabe incluso tu color favorito. Paloma sintió una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Y ella lo aprueba. Ella dijo, y cito textualmente, «Por fin mi hijo ha encontrado una mujer que no le deja ganar todas las discusiones». ¿Dijo eso? Sí. Aparentemente, Sofía le contó sobre tu reputación de no aceptar una respuesta inadecuada en las reuniones. Paloma se rió, pero el nerviosismo persistía. Javier, ¿y si no le caigo bien? Imposible, respondió sin dudar, pero incluso si fuera posible, no dejaría que eso afectara nuestra relación. Mi madre es importante para mí, pero tú eres mi elección, y yo te elegí a ti. El jueves siguiente fueron a buscar a Elena al aeropuerto de Barajas. Paloma había pasado toda la semana preparándose. Eligió una ropa conservadora pero elegante, investigó sobre los gustos de la familia Machado, incluso ensayó posibles temas de conversación. Pero cuando vio a Elena bajar del área de llegadas, todo su nerviosismo se transformó en un alivio inmediato. Elena Machado era una versión femenina y madura de Javier. Los mismos ojos oscuros e intensos, la misma sonrisa cálida, la misma presencia que atraía la atención sin esfuerzo. Llevaba un blazer azul marino impecable y caminaba con la confianza de una mujer que había enfrentado la vida y la había vencido. «Mamá», Javier la abrazó calurosamente. «Hijo mío», respondió ella, besándolo en ambas mejillas antes de girarse hacia Paloma con una sonrisa genuina. «Y tú debes ser la famosa Paloma», dijo Elena extendiendo las manos. «Javier no exageró, eres realmente hermosa». «Encantada de conocerla, señora Machado», respondió Paloma, sintiéndose inmediatamente más relajada. «Elena, por favor, ahora somos familia». El almuerzo fue en un restaurante con vista panorámica, el mismo donde se había dado la cita de gala, el mismo lugar de la primera cita de Javier y Paloma. Javier había elegido el lugar a propósito, sabiendo que a su madre le encantaba la vista de la ciudad. Durante la primera hora, Elena hizo preguntas educadas sobre el trabajo de Paloma, su familia, sus planes, pero Paloma se dio cuenta de que estaba siendo evaluada, no de una manera hostil, sino con la curiosidad natural de una madre que protege a su hijo. Fue cuando llegaron al segundo plato que Elena se volvió más directa. «Paloma, ¿puedo hacerte una pregunta personal?» «Claro. ¿Quieres a mi hijo o estás con él por la posición que ocupa?» «¡Mamá!», protestó Javier, pero Elena levantó la mano para silenciarlo. Paloma sintió todas las miradas de la mesa fijas en ella. Era el momento de la verdad. «Señora Elena», comenzó, «conocí a Javier hace 2 años como mi jefe. Si me hubiera interesado su posición, habría hecho algo mucho antes. El hecho es que me enamoré del hombre que trae café a los empleados cuando se da cuenta de que alguien está teniendo un mal día. Del hombre que se acuerda del cumpleaños de todos en la empresa. Del hombre que se queda hasta tarde para ayudar a los colegas con proyectos que ni siquiera son su responsabilidad». Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Elena. «Me enamoré del hombre que me habla de su padre con lágrimas en los ojos, que visita la tumba de sus padres todos los meses, que llama a su madre cada semana para saber si está bien. Su posición profesional es solo un detalle». Elena se quedó en silencio por unos segundos, estudiando el rostro de Paloma. Entonces una sonrisa lenta se extendió por su rostro. «Buena respuesta. Fue honesta», dijo Paloma simplemente. «Lo sé, por eso fue buena». Elena se giró hacia Javier. «Elegiste bien». «Lo sé», sonrió Javier tomando la mano de Paloma por debajo de la mesa. El resto del almuerzo fluyó con naturalidad.
Helena contó historias vergonzosas de la infancia de Javier. Paloma compartió algunas historias divertidas de la oficina y los tres rieron como viejos amigos. Al final de la tarde, cuando estaban dejando a Helena en el hotel, ella detuvo a Paloma por el brazo. «Paloma, ¿puedo darte un consejo?» «Claro, mi hijo es un buen hombre, pero tiene la tendencia a cargar con el mundo a sus espaldas. A veces necesita a alguien que le recuerde que no tiene que ser perfecto todo el tiempo». «Lo entiendo». «Y otra cosa», sonrió Helena, «siempre ha sido demasiado orgulloso para admitir cuando tiene miedo. Si un día actúa de forma extraña, probablemente sea porque está aterrorizado de perderte. Gracias por contármelo». «De nada. Bienvenida a la familia, Paloma». De vuelta a casa, Javier estaba en silencio. Paloma esperó hasta que estuvieron en el tráfico para preguntar, «¿En qué piensas?» «En lo mucho que le encantaste a mi madre», respondió él. «En lo perfecta que fuiste hoy. Me cayó muy bien, mucho. Tú también le caíste bien, pude verlo. ¿Cómo lo sabes?» «Porque te dio el collar», señaló Javier hacia el cuello de Paloma. Paloma miró hacia abajo y vio que Helena le había puesto discretamente un delicado collar en el cuello durante el abrazo de despedida. Una cadena fina con un pequeño colgante en forma de corazón. «Era de mi abuela», explicó Javier con la voz emocionada. «Mi madre solo se lo da a las mujeres que considera hijas». Paloma tocó el collar, sintiendo que las lágrimas le picaban en los ojos. «¿De verdad? De verdad. Mi cuñada lleva esperando ese collar 5 años. Javier». «Paloma, no te imaginas lo que esto significa. Mi madre te aceptó por completo, te ve como parte de la familia. ¿Y tú? ¿Cómo me ves tú?» Javier detuvo el coche en el arcén, se giró para mirarla y dijo las palabras que lo cambiaron todo. «Paloma Duarte, te veo como mi futura esposa». El silencio que siguió se llenó de posibilidades, de promesas, de un futuro que Paloma nunca se había atrevido a imaginar que pudiera ser tan perfecto. «¿De verdad?», susurró ella. «De verdad. Si tú quieres, claro». La respuesta llegó en forma de un beso, largo, dulce, lleno de un sí que ella aún no tenía el valor de pronunciar en voz alta. Pero Javier lo entendió, y cuando se separaron, ambos supieron que acababan de hacer una promesa silenciosa que cambiaría sus vidas para siempre. Los meses se sucedieron como páginas de un libro que Paloma nunca quería que terminara. El otoño dio paso al invierno madrileño, y con él llegó una rutina que se adaptó de forma natural al creciente amor entre ella y Javier. Desarrollaron sus propias tradiciones. Los sábados por la mañana en el mercado de las Pulgas de El Rastro, donde Javier buscaba vinilos raros y Paloma cazaba objetos de decoración vintage para su apartamento, que estaba siendo gradualmente invadido por las pertenencias de él. Los domingos eran para cocinar juntos. Javier se reveló sorprendentemente talentoso en la cocina, mientras que Paloma descubrió que le encantaba la repostería. «¿Cómo es que nunca me contaste que haces un tiramisú mejor que el restaurante italiano de Malasaña?», preguntó Javier una noche de domingo, saboreando el postre que ella había preparado. «Nunca preguntaste», sonrió Paloma. «Además tenía que guardar algunos misterios para después de que te enamoraras de mí. Astuta. ¿Otros misterios que deberías saber?» «Muchos. Te llevará años descubrirlos todos. Tengo tiempo», dijo él, y la forma en que pronunció la palabra «tiempo» hizo que el corazón de Paloma se acelerara. En el trabajo, se habían convertido en el ejemplo de cómo mezclar profesionalismo con una relación personal. El equipo los respetaba, los clientes confiaban en sus decisiones conjuntas, y la empresa había logrado sus mejores resultados en años. Paloma había sido ascendida a coordinadora senior de proyectos, una promoción que ella sabía que se había merecido por completo, pero que Javier se aseguró de anunciar públicamente para que nadie cuestionara los criterios. «Felicidades, coordinadora», dijo él esa noche, brindando con champán en su apartamento. «Gracias, director», respondió ella, haciendo una pequeña reverencia dramática que los hizo reír. «¿Sabes lo que esto significa? ¿Que tendré más trabajo? ¿Que ahora tienes suficiente autoridad para cuestionar mis decisiones oficialmente, no solo extraoficialmente?» Paloma se rió, como si necesitara autorización para eso. «¿Verdad? Ya lo hacías de todos modos». Fue un viernes de julio cuando Paloma se dio cuenta de lo mucho que Javier se había convertido en una parte integral de su vida. Ana había planeado un happy hour a la antigua usanza, solo las dos, como en sus tiempos de soltera.
Pero mientras se peinaba en el baño del apartamento de Javier, que se había convertido prácticamente en su segundo hogar, se dio cuenta de que ya lo echaba de menos, incluso antes de salir. «Diviértete», dijo Javier, apareciendo en la puerta del baño y abrazándola por detrás. «Tú y Ana necesitan tiempo a solas. Lo sé, pero te voy a extrañar. Yo también te voy a extrañar. Pero eso es bueno, ¿sí? Demuestra que todavía sentimos mariposas incluso después de meses juntos». En el bar, Ana no tardó en notar la diferencia en Paloma. «Estás radiante», observó, removiendo su bebida. «Y diferente». «¿Diferente en qué sentido?» «Más madura, más completa». Ana hizo una pausa. «Estás enamorada de una manera que nunca antes te había visto». «Lo estoy», admitió Paloma, completamente enamorada. «¿Y él?» «También. Ana creo que me va a pedir que me case con él». Ana casi derrama su bebida. «¿Qué? ¿Cómo lo sabes?» «Pequeñas cosas. Habla de cuando estemos casados como si fuera una certeza». Preguntó discretamente sobre mis gustos para los anillos, y ayer lo descubrí buscando joyerías en su ordenador. «Dios mío, Paloma, ¿y estás lista?» «Absolutamente lista», respondió Paloma sin dudar. «Totalmente lista. Ana, él es todo lo que siempre he soñado. Inteligente, divertido, cariñoso, respetuoso. Me hace sentir como si fuera la mujer más especial del mundo. Eres la mujer más especial del mundo. Con él, me lo creo». Más tarde esa noche, cuando Paloma regresó al apartamento de Javier, se había mudado oficialmente la semana anterior, aunque mantuvo su apartamento por razones prácticas. Lo encontró en su despacho, trabajando en algo en el ordenador. Cuando ella entró, él cerró rápidamente la pantalla. «¿Qué tal con Ana?», preguntó dándose la vuelta para abrazarla. «Genial, te extrañé». «Yo también te extrañé». Él la besó suavemente. «Paloma, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro». «¿Qué te parecen los viajes a lugares históricos?» «Me encantan». «¿Por qué?» «Solo por curiosidad». Sonrió misteriosamente. «¿Y qué te parecen las sorpresas?» «Depende de la sorpresa. ¿Y si es una sorpresa buena?» «Entonces me encantan las sorpresas». Paloma lo estudió. «Javier, estás tramando algo». «Siempre», se rió él. «Pero es algo bueno, muy bueno». Esa noche, tumbada en los brazos de Javier, Paloma contempló cómo su vida había cambiado. Hace menos de un año, era una gerente de proyectos soltera, secretamente enamorada de su jefe, viviendo una vida satisfactoria pero incompleta. Ahora era una coordinadora senior apasionada, viviendo con el hombre de sus sueños, parte de una familia que la adoraba, con una vida rica en amor, un trabajo gratificante y un sinfín de posibilidades. Todo por culpa de un audio enviado por error. «Javier», susurró ella en la oscuridad. «Gracias». «¿Por qué?» «Por ser tú, por hacerme feliz, por haber convertido mi error en el mayor acierto de mi vida». Él la abrazó con más fuerza. «Paloma, sabes que fuiste tú la que cambió mi vida, ¿verdad? Antes de ti tenía éxito profesional, pero estaba vacío. Ahora lo tengo todo». «Tenemos todo», corrigió ella. «Tenemos todo», coincidió él. Y cuando Paloma se durmió esa noche, lo hizo con la certeza absoluta de que estaba viviendo el mejor capítulo de su vida, un capítulo que estaba a punto de volverse aún mejor, simplemente no sabía cuánto. El mes de agosto trajo cambios sutiles en el comportamiento de Javier que Paloma comenzó a notar, pequeñas cosas que de forma aislada no significarían nada, pero que juntas formaban un patrón intrigante. Primero, fue la extraña conversación con Marcos, de marketing, que Paloma sorprendió en la cocina de la oficina. «Entonces, ese lugar que me pediste que investigara», estaba diciendo Marcos cuando Paloma llegó. «¿Qué hablamos después?», lo interrumpió Javier rápidamente, haciendo una discreta señal en dirección a Paloma. «Hola, amor», lo saludó ella, besándole la mejilla a Javier. «No interrumpan por mi culpa». «No era nada importante», dijo Javier, pero Paloma notó que sus orejas estaban ligeramente rojas. Luego fue Sandra, de contabilidad, quien hizo un comentario extraño el viernes. «Paloma, te va a encantar la sorpresa que te está preparando Javier. Espero que aceptes». «¿Qué sorpresa?», preguntó Paloma, pero Sandra ya se había alejado, dejándola con la curiosidad. El comportamiento más extraño, sin embargo, era el de Javier. Estaba nervioso, no constantemente, pero en momentos aleatorios. Se tocaba el pelo más a menudo, revisaba el teléfono con frecuencia y había desarrollado el hábito de hacer preguntas
aparentemente casuales, sobre los gustos de Paloma. «¿Cuál es tu restaurante favorito de la ciudad?», preguntó una noche de martes, mientras veían la televisión. «Ya sabes cuál es, ese italiano de Malasaña. ¿Y si tuvieras que elegir un lugar para una ocasión muy especial?». «Depende de la ocasión», respondió Paloma estudiando su rostro. «¿Qué tipo de ocasión?». «Hipotética», se apresuró a decir, «solo por curiosidad». «¿El jueves?», le preguntó sobre joyas. «¿Prefieres oro blanco o amarillo?». «Me da igual». «¿Por qué?». «Sin ningún motivo en particular». «Javier». Paloma se giró en el sofá para mirarlo. «¿Estás bien? Estás actuando de forma extraña». «¿Extraña cómo?». «Nervioso, haciendo preguntas aleatorias, conversaciones susurradas con la mitad de la oficina». Javier suspiró. «Paloma, ¿confías en mí?». «Claro». «Entonces, ¿puedes confiar en que todo está bien? ¿Que solo estoy planeando algo bueno?». «¿Qué clase de algo bueno?». «El tipo de algo que te hará feliz». «Eso espero». El viernes Paloma decidió investigar. Comenzó con Ana, que había estado extrañamente evasiva en las últimas semanas. «Ana, ¿sabes algo?». «¿Sobre qué?», preguntó Ana, pero su voz era demasiado artificial. «Sobre Javier. Está actuando de forma extraña. Tú has estado distante. Todo el mundo en la oficina hace comentarios misteriosos». «Paloma». «Ana, somos amigas desde hace años. Sé cuando escondes algo». Ana suspiró. «Sí sé algo, pero no puedo decírtelo». «¿Por qué?». «Porque prometí que no lo haría, y porque será infinitamente mejor si es una sorpresa». «¿Es algo bueno?». «Paloma». Ana le tomó las manos. «Es la cosa más bonita que he visto en mi vida. Te vas a volver loca de felicidad». «¿Tiene que ver con el trabajo?». «No tiene que ver con el trabajo. Tiene que ver con nosotros dos. Tiene todo que ver con ustedes dos». Paloma sintió que el corazón se le aceleraba. «Ana». «Paloma, solo unos días más. Te prometo que valdrá la pena». El sábado, durante su paseo tradicional por el mercado de las pulgas, Paloma notó que Javier estaba particularmente distraído. Se detuvo en varios puestos de joyas antiguas, estudiando las piezas con un cuidado inusual. «¿Buscas algo en particular?», preguntó ella. «No exactamente», respondió él, pero Paloma vio que le tomó una foto discretamente a un anillo Art Deco de la década de 1920. Por la tarde, mientras tomaban café en una de sus cafeterías favoritas en el centro histórico, Javier hizo la pregunta más directa hasta el momento. «Paloma, ¿eres feliz conmigo?». «¿Qué clase de pregunta es esa?». «Por supuesto que soy feliz». «¿De verdad? ¿No sientes que falta algo?». Paloma estudió su rostro, notando la vulnerabilidad en la pregunta. «Javier, soy más feliz de lo que he sido en toda mi vida». «¿Por qué me preguntas eso?». «Porque te quiero tanto que a veces tengo miedo de que sea demasiado bueno para ser verdad». «No es demasiado bueno, es exactamente lo que debería ser. ¿Y si quisiera dar el siguiente paso?». El corazón de Paloma se disparó. «¿Qué siguiente paso?». Javier pareció darse cuenta de que había ido demasiado lejos. «Nada, olvídalo. Estoy paranoico». Pero Paloma no podía olvidarlo. Durante todo el sábado y el domingo por la noche, repasó todas las pistas. Las preguntas sobre restaurantes y joyas, los comentarios de sus colegas, el nerviosismo de Javier, la evasiva de Ana. Todo apuntaba a una conclusión obvia, pero ella no quería ilusionarse. El domingo por la noche, mientras cocinaban juntos, Paloma decidió intentarlo una última vez. «Javier, ¿puedo decirte algo?». «Claro, si estás planeando algo importante, quiero que sepas que ya estoy preparada». Él dejó de remover la salsa y la miró fijamente. «¿Preparada para qué?». «Para cualquier cosa que quieras preguntarme, para cualquier siguiente paso que quieras dar». La sonrisa que se dibujó en el rostro de Javier fue radiante. «¿De verdad? ¿De verdad?». Paloma se acercó a ella, tomándole la cara entre las manos. «Eres increíble, y me estás volviendo loca de curiosidad». «Unos días más», dijo, besándola suavemente. «Te prometo que valdrá la pena». Esa noche, Paloma se durmió con la creciente certeza de que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo. Y esta vez no estaba nerviosa, estaba ansiosa por descubrir cómo Javier Machado la iba a sorprender. Era un martes común de septiembre, cuando Javier llegó a la oficina con una energía diferente. Paloma lo notó de inmediato. Saludó a todo el mundo con una sonrisa más amplia de lo normal. Silbaba suavemente mientras revisaba correos electrónicos
y tenía un brillo en los ojos que ella solo había visto en ocasiones muy especiales. «Buenos días, coordinadora», dijo cuando pasó por su escritorio, con un tono formal pero una mirada cálida. «Buenos días, director», respondió ella, notando que sostenía un sobre grueso en las manos. Durante la mañana, Paloma notó un movimiento extraño en la oficina. Marcos desapareció durante 2 horas en una reunión externa. Sandra hizo al menos 3 llamadas susurradas, e incluso Juliana, de la recepción, parecía saber algo que ella no sabía. Alrededor de las 2 de la tarde, Javier apareció en su escritorio. «Paloma, necesito irme antes hoy. Un compromiso importante». «De acuerdo. ¿Algo que deba saber?» «En realidad sí». Se inclinó ligeramente, bajando la voz. «¿Quieres cenar conmigo hoy? ¿En un lugar especial?» «¿Qué lugar especial?» «Sorpresa, ¿puedo recogerte a las 7? Javier, ¿confías en mí?» Paloma suspiró, sonriendo. «Siempre». «Perfecto. Ponte algo bonito pero cómodo». «¿Y Paloma?» Hizo una pausa. «Hoy es un día importante». A las 5 de la tarde, Javier ya se había ido, dejando a Paloma con un cosquilleo en el estómago que crecía a cada minuto. Llamó a Ana. «Ana, necesito tu ayuda». «Por fin». Estaba esperando esta llamada. «Sabes lo que está pasando, ¿verdad?» «Sí, y vas a necesitar mi ayuda para lucir espectacular esta noche». «Entonces, ¿es eso? ¿Es lo que estoy pensando?» «Paloma, si estás pensando lo que creo que estás pensando, entonces sí, es exactamente eso». Paloma sintió que le flaqueaban las piernas. «Dios mío, respira, amiga. Voy para allá a ayudarte». A las 6 de la tarde, Ana llegó al apartamento con 3 bolsas. «Traje opciones», anunció, «porque no sabemos exactamente a dónde van, pero sé que tienes que estar perfecta». Pasaron 40 minutos probándose combinaciones. Al final, eligieron un vestido azul marino clásico, elegante pero no exagerado, sofisticado pero cómodo. Ana maquilló a Paloma con un cuidado profesional y le peinó el cabello en suaves ondas. «Lista», anunció Ana a las 6:50. «Estás deslumbrante». Paloma se miró en el espejo. Estaba guapa, pero más que eso, estaba radiante. La felicidad y la expectativa le daban un brillo especial a su rostro. «Ana, estoy nerviosa». «Es normal, pero Paloma, ¿estás segura de la respuesta?» «Absolutamente». «Entonces no tienes por qué estar nerviosa. Hoy es el día más feliz de tu vida». Cuando el timbre sonó exactamente a las 7, Paloma respiró hondo, abrió la puerta y encontró a Javier esperando. Un traje azul oscuro impecable, una camisa blanca, una corbata que combinaba perfectamente con su vestido. En las manos, un ramo pequeño pero elegante de rosas blancas. «Estás deslumbrante», dijo él, con la voz ligeramente ronca. «Tú también», respondió ella, aceptando las flores. El coche se veía diferente. Javier lo había mandado a lavar y había pétalos de rosa en el asiento del copiloto. Durante el trayecto, él le sostuvo la mano, pero Paloma notó que sus dedos temblaban ligeramente. «¿Nervioso?», preguntó ella. «Aterrorizado», admitió él, riendo. «¿Y tú?» «Ansiosa». Buena respuesta. Cuando el coche se detuvo, Paloma vio que estaban en el mismo restaurante de la primera cita, el mismo restaurante donde habían almorzado con Elena, donde habían tenido tantas conversaciones importantes. «Javier, ¿reservaste el restaurante entero?», preguntó Paloma, notando que el salón estaba vacío, excepto por una mesa en el centro, decorada con velas y pétalos de rosa. «Tal vez», sonrió misteriosamente. El maître los condujo a la mesa. La vista de la ciudad era espectacular, las luces de Madrid extendiéndose hasta el horizonte. Violinistas tocaban suavemente en un rincón. Todo era demasiado perfecto para ser una coincidencia. Durante la cena hablaron con normalidad, pero Paloma podía sentir la tensión en el aire. Javier estaba más nervioso con cada plato, revisando el reloj discretamente, tocándose el pelo. Fue cuando llegaron al postre que finalmente se levantó. «Paloma, ¿puedo decirte algo?» «Claro. Hace exactamente 1 año y 2 meses, enviaste un audio por error que cambió mi vida para siempre». Paloma sintió que el corazón se le aceleraba. Ese domingo, yo era un hombre profesionalmente exitoso, pero emocionalmente vacío. Tenía todo lo que pensaba que quería, pero no tenía lo que realmente necesitaba. Javier caminó hasta quedar al lado de ella. «Apareciste en mi vida como un huracán disfrazado de gerente de proyectos. Desafiaste mis ideas, cuestionaste mis decisiones, me hiciste reír,
Me hiciste pensar, me hiciste sentir cosas que ni siquiera sabía que era capaz de sentir. Él se arrodilló al lado de su silla y Paloma sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Paloma Duarte, me enseñaste lo que es amar de verdad. Me enseñaste que es posible ser feliz y exitoso al mismo tiempo. Me enseñaste que la vida es infinitamente mejor cuando tienes a alguien con quien compartirla. Sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. Paloma, no quiero pasar ni un día más de mi vida sin ti. No quiero dormir sin ti a mi lado. No quiero despertar sin verte sonreír. No quiero enfrentar ningún desafío sin saber que estás conmigo. Abrió la caja, revelando un deslumbrante anillo de compromiso. Un solitario clásico, exactamente el estilo con el que Paloma siempre había soñado. Paloma Duarte, ¿aceptas casarte conmigo? El silencio que siguió duró solo unos segundos, pero pareció una eternidad. Paloma miró al hombre arrodillado frente a ella, el hombre que había transformado su vida, que la amaba por completo, que le estaba ofreciendo un futuro juntos. Sí, susurró, las lágrimas finalmente cayendo. Sí, Javier, por supuesto que sí. La sonrisa que iluminó el rostro de Javier fue lo más hermoso que Paloma había visto. Le puso el anillo en el dedo, le quedaba perfectamente, y se levantó para besarla. El beso fue dulce, emotivo, lleno de promesas. Cuando se separaron, ambos estaban llorando. «Te quiero muchísimo», susurró él contra la frente de ella. «Yo también te quiero, muchísimo». Fue entonces cuando Paloma escuchó aplausos. Miró a su alrededor y vio, para su total sorpresa, que Ana, Elena, Sofía, la hermana de Javier, Marcos, Sandra y varios otros colegas estaban escondidos detrás de columnas y biombos, todos aplaudiendo y llorando. «¿Estaban todos aquí?», preguntó ella, riendo y llorando al mismo tiempo. «No me lo habría perdido por nada del mundo», dijo Elena, acercándose para abrazarla. «Oficialmente bienvenida a la familia, hija». «Ana lo organizó todo», explicó Javier, riendo entre lágrimas. «Dijo que momentos como este necesitaban testigos». La fiesta improvisada en el restaurante duró hasta tarde. Elena no dejaba de abrazar a Paloma, repitiendo «hija mía» cada 5 minutos. Sofía, a quien Paloma estaba conociendo en persona por primera vez, se mostró igualmente cálida y acogedora. «Javier me llamó hace 2 semanas pidiéndome consejos sobre anillos», le contó, sosteniéndole la mano a Paloma para admirar la joya. «Nunca había visto a mi hermano tan nervioso. Cambió el plan de la pedida de mano como 5 veces». «¿5 veces?» Paloma miró a Javier, que estaba siendo felicitado por Marcos. «Al principio quería pedírtelo en la empresa», reveló Ana. «Luego pensó en pedírtelo en el mercado de las pulgas, después en la cafetería de Lavapiés. Yo le sugerí que lo hiciera aquí, en el lugar donde tuvieron momentos importantes». «¿Y todos estaban conspirando?» «Durante semanas», confirmó Sandra. «Fue lo más difícil del mundo fingir que no sabía nada, especialmente cuando no parabas de preguntarme por qué todo el mundo actuaba de forma extraña». Cuando finalmente llegaron a casa, ahora oficialmente prometidos, Paloma no podía dejar de mirar el anillo. Era exactamente lo que ella habría elegido, pero de alguna manera aún más perfecto. «¿Cómo supiste exactamente lo que quería?», preguntó, acostada en los brazos de Javier. «Ana me ayudó, y presté atención a todo lo que comentaste sobre joyas a lo largo de estos meses. Además, le tomé fotos a algunos anillos que te detuviste a admirar en el mercado de las pulgas». «¿Les tomaste fotos?» «Varias veces. Nunca te diste cuenta porque estabas distraída mirando las piezas». Paloma se rió. «Eres mucho más astuto de lo que imaginaba». «Tenía que serlo. Era la pedida de mano más importante de mi vida». Los siguientes 6 meses pasaron como un torbellino de preparativos de boda. Paloma había imaginado que sería estresante, pero con Javier a su lado y Elena prácticamente adoptando el papel de segunda madre, todo fluyó con naturalidad. Eligieron casarse en la iglesia de San Jerónimo el Real, en el centro histórico de Madrid, el mismo lugar que Javier le había mostrado a Paloma durante su primer paseo por la ciudad. La ceremonia sería en marzo, al final del invierno, cuando el clima sería perfecto. «¿Estás segura de que quieres una ceremonia grande?», preguntó Javier una noche, mientras revisaban la lista de invitados que había llegado a 200 personas. «Estoy segura de que quiero casarme contigo», respondió Paloma. «El resto es solo la fiesta». Buena respuesta, pero hubo momentos de tensión. La elección del vestido llevó 3 meses.
Paloma se probó 17 modelos antes de encontrar el perfecto. La discusión sobre el menú casi provocó una pelea entre Elena y la madre de Paloma, que había volado desde Málaga para ayudar con los preparativos. Y hubo un momento de pánico cuando el florista canceló 2 semanas antes de la boda. «Respira», dijo Javier, encontrando a Paloma teniendo una crisis de nervios en la oficina. «Es solo una boda». «¿Cómo que es solo una boda?», gritó ella, haciendo que la mitad de la oficina se diera la vuelta para mirarla. «Permíteme reformularlo», se rió Javier. «Es nuestra boda, y será perfecta porque vamos a estar juntos. Las flores, la comida, la música, todo eso son detalles. Pero quiero que sea perfecto para ti también. Paloma». Él le tomó la cara entre las manos. «Tú con un vestido blanco diciendo sí delante de mí, ya es la definición de perfección. Todo lo demás es solo un extra». Al final todo se resolvió. Ana conocía a un florista que hizo arreglos aún más bonitos que los originales. El vestido quedó deslumbrante después de los últimos ajustes, y las madres finalmente llegaron a un acuerdo sobre el menú. La semana de la boda llegó con una mezcla de nerviosismo y euforia. El jueves, Paloma se dio cuenta de algo que la hizo llamar a Javier de inmediato. «Javier, necesito contarte algo. ¿Estás nerviosa? Es normal. Yo también lo estoy. No es eso». Paloma respiró hondo. «Creo que estoy embarazada». El silencio al otro lado de la línea duró tanto que Paloma pensó que la llamada se había cortado. «Javier, ¿estás segura?» «No, aún no me he hecho la prueba. Pero, bueno, tengo un retraso, y no hemos sido exactamente cuidadosos y...» «Paloma, ¿me estás diciendo que puedes estar embarazada 3 días antes de nuestra boda?» «Sí». «¿Estás enfadado?» La risa de Javier fue lo suficientemente fuerte como para que ella la escuchara a través del teléfono. «¿Enfadado? Paloma, estoy eufórico. Si estás embarazada, será el regalo de bodas más perfecto del mundo». «¿De verdad?» «De verdad. Hazte la prueba. Ahora, voy para allá». «Javier, no puedes verme antes de la boda». «Supersticiones tontas. Voy para allá». 1 hora después, estaban sentados en el baño del apartamento de Paloma, esperando el resultado de la prueba de embarazo. Ana estaba en la sala, caminando de un lado a otro, como si fuera ella la que se estuviera haciendo la prueba. 2 minutos, dijo Javier mirando el cronómetro en su móvil. «Estoy nerviosa». «Yo también, pero del tipo bueno de nerviosismo». Cuando el cronómetro sonó, miraron la prueba juntos. 2 líneas claras. «Positivo», susurró Paloma. «Positivo», confirmó Javier con la voz emocionada. Se miraron durante unos segundos antes de estallar en sonrisas. «Vamos a tener un bebé», dijo Paloma, aún sin poder creerlo. «Vamos a tener un bebé», confirmó Javier, atrayéndola para un fuerte abrazo. «Gente, ¿cuál es el resultado?», gritó Ana desde la sala. «Positivo», gritaron ellos. El grito de alegría de Ana probablemente se escuchó en 3 manzanas. El sábado de la boda amaneció soleado y perfecto. Paloma se despertó en el hotel donde había pasado la noche. Javier había insistido en la tradición de no verse antes de la ceremonia, con mariposas en el estómago y un secreto maravilloso que solo ellos 3 sabían. La boda fue todo lo que ella había soñado. La iglesia de San Jerónimo el Real estaba decorada con flores blancas y rosa claro. La luz de la tarde creaba un ambiente dorado y romántico. Paloma entró al son de Ave María cantada por un coro, y cuando vio a Javier esperándola en el altar, impecable en su smoking, pero con lágrimas en los ojos, supo que ese era el momento más importante de su vida. La ceremonia fue emotiva. Habían escrito sus propios votos, y no hubo un solo ojo seco en la iglesia cuando Javier prometió amar, proteger y hacer reír todos los días. Y Paloma prometió desafiar, apoyar y construir una vida extraordinaria juntos. Cuando el sacerdote finalmente dijo, «Puedes besar a la novia», el beso fue dulce, emotivo y lleno de promesas para el futuro. La fiesta fue en el hotel donde se había celebrado la cena de gala, donde todo comenzó. Durante el vals de los recién casados, Javier le susurró al oído a Paloma, «Señora Machado, ¿cómo se siente?» «Perfectamente feliz, señor Machado. ¿Y usted?» «Como si me hubiera tocado la lotería de la vida». «Menos mal que enviaste ese audio equivocado», bromeó él. «Menos mal que respondiste», corrigió ella. 6 meses después, en una mañana de septiembre nació Sofía Machado, 3,5 kilos de perfección,
con los ojos oscuros de su padre y la sonrisa terca de su madre. «Es perfecta», susurró Javier, sosteniendo a su hija por primera vez, con lágrimas rodando por su rostro. «Es nuestra», respondió Paloma, agotada pero radiante. «Un día le contaremos que existe gracias a un audio enviado por error», dijo Javier, besando la frente de su hija. «Y le contaremos que fue el error más acertado de nuestra vida». 2 años después, en una tarde de domingo, Paloma estaba organizando